Hola, 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 nosotras somos las neuronautas. Neurolocas neurolocas. y este es nuestro primer video divulgativo. Hablaremos sobre la atención y cómo se manifiesta en la sala de clases. Y un pequeño recordatorio, somos dispersos y aún así podemos cambiar el mundo. Nosotras somos Denise Daine, Javiera Vilches y Camila Vargas, estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial. Para comenzar, ¿qué es la atención? La atención es uno de los principales conceptos relacionados con la psicología cognitiva. Es la capacidad de un individuo para enfocar sus sentidos, mantenerse alerta o tomar conciencia de manera selectiva hacia un estímulo, normalmente externo, que resulta significativo y motivador para dicho individuo. La atención es un proceso cognitivo que consiste en la focalización selectiva hacia un determinado estímulo, filtrando, desechando e inhibiendo la información no deseada, logrando a cabo cualquier otro proceso cognitivo. ¿Cuál es el mejor momento para el aprendizaje? Primero, debemos decir que al principio de la clase la atención y la participación se sitúan en su máximo esplendor. Esto es llamado efecto de primacía. Indica a los profesores cuál es el momento óptimo para interesar a los estudiantes y las estudiantes. Deben asegurarse de que sea un momento dedicado al aprendizaje de alta calidad. Este tiempo permite también a los y las alumnas aprender algo rápidamente, mejorando así la confianza en sí mismos y la autoestima para el resto de la clase. Como el ciclo natural de atención del cerebro cae durante el periodo central de la clase, como se observa en el gráfico, el profesor o la profesora tienen que intervenir para mantener elevado el nivel de atención. Si la actividad de aprendizaje es lo bastante interesante, el nivel de atención aumenta naturalmente. Y por último, al final de la clase, la atención y la participación comienzan a elevarse nuevamente. El nivel natural de atención del cerebro desciende hacia la mitad y vuelve a ascender. Los estudiantes olvidan alrededor del 80% de lo estudiado en la clase en 24 horas. Por esta razón es necesario que las clases acaben con un repaso de lo estudiado dentro de la misma clase. Docentes en acción. Nos referimos a: ¿pueden los docentes utilizar la atención para favorecer a sus alumnos o alumnas? La respuesta es sí, pues nuestro rol como educadoras o educadores es fundamental en la adquisición de conocimientos de manera significativa, independiente de la condición o situación de discapacidad de los y las estudiantes. Debemos reforzar la atención, la motivación, la creatividad y espontaneidad de nuestros estudiantes, dentro y fuera del aula. Con esto estaremos construyendo un clima que favorezca el aprendizaje, la participación activa de todos y logramos romper con el paradigma tradicional de las clases monótonas y sin dinámicas de participación. ¿Cómo se manifiesta la atención y sus lapsos en el aula con niños y niñas con TDAH? ¿Es un problema el TDAH, trastorno del déficit atencional e hiperactividad? En este caso, si no pueden sostener su atención en un estímulo durante un tiempo suficiente, puede que no pueda aprender dicho estímulo. Esto no quiere decir que su inteligencia se vea afectada, sino que se ve afectado el instrumento que le permite aprender. Pierden contenido en los momentos de dispersión y por lo tanto su aprendizaje se ve afectado. Es corto el tiempo de atención a un determinado estímulo, situación o tarea con mucha susceptibilidad a distraerse frente a cualquier otro estímulo que esté a su alrededor. El déficit atencional es una de las condiciones más frecuentes en la población infantil, la cual conlleva variados factores que predisponen al fracaso escolar. La ansiedad por la incorporación tardía de los aprendizajes e incluso podemos hablar que en los casos más graves, no tratados y no intervenidos de TDAH, termina en la deserción escolar. Hey, pon atención aquí. ¿Cuáles son las posibles soluciones para esto? Primero debemos tener en consideración que las y los estudiantes actuales tienen la facilidad de estar en contacto con la tecnología prácticamente desde su nacimiento, por lo que utilizar las TICs en el momento en el proceso de aprendizaje siempre
Teniendo en cuenta sus intereses y gustos, mejoraría la atención considerablemente. La otra opción está en el factor sorpresa, donde se les realice a los y las estudiantes actividades donde no solo se limite a su mesa y a su silla, sino que dinámicas que involucren moverse por la sala, interactuar con distintos materiales o incluso con sus compañeros y compañeras. Hacerlos parte activa de su aprendizaje en donde tengan voz y voto para que no tengan la sensación de estar estáticos en todo momento y termine perdiendo el foco de atención. Además, al final de la clase es esencial realizar una retroalimentación de todos los contenidos y aprendizajes de la clase y que los y las estudiantes participen de esta. Al estar nuevamente en el pic de atención participando activamente desde su perspectiva y su experiencia, será más fácil que el aprendizaje se adquiera y el estímulo o contenido entregado se mantenga y se guarde como un aprendizaje asimilado, ya que en este caso el aprendizaje será significativo porque tomamos en cuenta la participación, el esfuerzo, la atención y la motivación de los y las estudiantes por ser parte activa de su aprendizaje y sus logros académicos. Y por último, considerar estrategias mediante el aprendizaje emocional, un equipo multidisciplinario que apoye a los y las estudiantes con TDAH y el trabajo en conjunto con la familia. Es fundamental. Repasemos. Para finalizar, haremos una breve síntesis. Recordemos que la atención, en breves palabras, es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información, que durante la clase, al principio y al final, es clave, pues la atención y participación se sitúan en el máximo. Luego, a medida que la clase avanza, el cerebro cae durante un periodo central de la clase, por lo que debemos mejorar y reforzar el nivel de atención. Y para finalizar, realizaremos un ejercicio para distinguir estímulos similares. De este modo aprendemos a seleccionar estímulos específicos. Aprender jugando es lo mejor. Para hacerlo, esta actividad eficaz son los típicos ejercicios de encontrar la diferencia entre dos dibujos prácticamente idénticos. ¿Puedes hacerlo tú? Muchas gracias por tu atención.